Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Nuestro patrocinador, la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, nos va a ofrecer durante la entrevista de hoy y del próximo programa una fantástica oportunidad de entender cómo funciona el sistema de generación y distribución eléctrica. De una forma amena vamos a entrar en los detalles del proceso de desconexión de toda la generación que se produjo en la península ibérica el pasado 28 de abril de 2025. Y nos va a brindar su opinión de expertos para conocer cómo se podrían mejorar todos los procesos como las instalaciones en nuestro país para hacer que este tipo de fenómenos tengan muy pocas posibilidades de producirse de nuevo o, cuando menos, que queden limitados a zonas muy reducidas. Para ello, Profesionales Excepcionales, este programa, ha organizado una mesa redonda integrada por notables especialistas en esta materia y que se desarrollará en dos de nuestros programas. En este primer programa tenemos con nosotros a Fernando Garnacho Vecino, que además es compañero mío de promoción, doctor ingeniero industrial, catedrático de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid y exdirector del Centro Tecnológico de Alta Tensión del LECOE. Y también otro conocido, porque ya ha venido por el programa, aquí a mi izquierda, Pascual Simón Comín, doctor ingeniero industrial también, con dilatada experiencia en el sector eléctrico de alta y baja tensión y metrología, que además es profesor de la UNED y actual director del LECOE. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Pues nada, así que bienvenidos a vuestro programa. Tenemos una agenda muy densa, así que yo os pediría que seamos concisos. Y si os parece, primero yo creo que era importante que hablemos un poco de lo que es la electricidad, ¿no? Porque hemos visto hablar mucho en los programas de televisión, se explica mucho el tema del apagón, pero yo creo que no es fácil, creo que vais a hacer algún ejemplo, explicar cómo se genera, cómo se transporta y cómo se distribuye la energía eléctrica, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que lo primero de todo es bueno entender por qué es necesario la alta tensión. Y efectivamente es un planteamiento el pensar que bueno, podríamos haber distribuido la potencia eléctrica sin alta tensión. En realidad, la potencia eléctrica está constituida por dos factores importantes, la tensión y la corriente. ¿Qué sucede? Que si incrementas un valor, la corriente, no es necesario aumentar la tensión. ¿Pero qué supone aumentar la corriente? Aumentar la corriente supone irnos a conductores de gran sección, cobre, aluminio, muy costoso. En definitiva, el precio por transportar alta corriente es muy elevado. Sin embargo, cuando aumentas la tensión, pues sí, también tienes que pagar un peaje, que es unas distancias de aislamiento mayores, unas estructuras mayores de torres y apoyos, pero el hierro del apoyo, de las estructuras de apoyo... tensión, el problema es también el aislamiento, ¿no? El aislamiento, pero hay que separar mucho más los cables, ¿no? Pero es hasta la fecha, desde luego, excepto que estés en zonas urbanas, en donde las distancias y los espacios son importantes, en general es mucho más barato, sobre todo en grandes distancias, en transporte, transportar a alta tensión y alta corriente. Ese es el primer factor. Ya entendemos que la alta tensión tiene que jugar un papel. El siguiente papel es por qué alterna y no continua. En verdad, en los primeros momentos hubo una lucha ahí entre Edison, Westinghouse, Tesla, y efectivamente se vio que la limitación de la corriente continua es que en esas épocas no se podía transformar. Ahora tenemos la electrónica de potencia que es capaz de transformar continua en continua de alta tensión, pero en esa época se tenía que basar en el transformador de potencia. Y eso lo demostró en Turín, se demostró por primera vez que Lucien Gollard
y Dixon Gibbs fueron los pioneros en crear una demostración de 40 kilómetros de longitud utilizando alterna. Se generaba a 2 kilovoltios y se transformaba a 100 voltios para alimentar las lámparas de Edison. Edison no pudo llegar más que a instalaciones del orden de 1,5 kilómetros. Pero realmente quien fueron los más potentes y propulsores de la alterna fueron Westinghouse y Nikola Tesla, porque introdujeron la trifásica, la corriente trifásica que conocemos actualmente. La corriente trifásica, y la ventaja que tiene es que ahorramos mucho material de cobre, porque gracias a que es corriente alterna, y si trabajamos con 3 fuentes de tensión que estén desfasadas 120 grados, claro, sí, porque hacen ondas, ¿no? La corriente, ¿no? Se generan ondas senoidales. La corriente alterna es una onda senoidal y hay una propiedad muy básica que si las corrientes o cualquier vector, si sumas 3 vectores de igual amplitud, desfasado 120 grados, pues su suma da 0. Y ese principio trigonométrico que es aplicable a la electricidad permite ahorrarnos cables de retorno, porque esa suma pues en principio debería ser nula. Y esto fue una ventaja muy importante para llegar a la corriente alterna trifásica que hoy conocemos. Este sería... Ahora, esto evidentemente no justifica la presencia de la frecuencia, que ahí quizá Pascual... Yo creo que pasa un poquito más tú. Buenas tardes a todos. Lo que es potencia activa y reactiva vas a hablar. Sí, es una cosa también que se habla mucho, pero vas a ser capaz de explicarlo sencillamente. Vamos a ver si lo conseguimos. En primer lugar, introducir un ejemplo que se emplea mucho en sistemas eléctricos, que es un tándem, una bicicleta tipo tándem, donde hay muchos ciclistas. Unos son los que dan pedales y otros van de paseo. Los que dan pedales son los generadores, los que van de paseo son cargas. Y además a veces incluso le dan al freno y oponen más resistencia. Entonces, para que la bicicleta se mueva por la carretera y esté estable y no se caiga, pues la potencia que dan los generadores tiene que compensar la propia reacción de las cargas. Si los generadores dan más potencia, pues la bicicleta va un poquito más rápido, y si las cargas frenan, pues va un poquito más lenta. Entonces, esa es la magia, ¿no? Que tiene que estar acoplado. Efectivamente, algo parecido pasa en el sistema eléctrico, que los generadores o la potencia generada tiene que equilibrarse en todo momento con la potencia demandada. Y si no existe ese equilibrio, esa falta de balanceo, donde se observa es en la frecuencia. Si hay más generación que demanda, la frecuencia sube, y si hay más demanda que generación, la frecuencia baja. Lógicamente, para que nos hagamos una idea, esa onda senoidal, ¿no? Porque la tensión va positivo, negativo, positivo. Varía 50 veces por segundo, sube y baja según una forma de onda senoidal. Si en algún momento hay más generación que demanda, pues bueno, estaría bien que hubiera almacenamiento, pero hoy en día el almacenamiento en España pues es muy limitado. Y otro elemento que consigue amortiguar esos desequilibrios entre generación y demanda, pues es la inercia. En la bicicleta, alguno de los ciclistas puede dejar de dar pedales y la bicicleta no se cae porque tiene una inercia, tiene una velocidad, y entonces esa inercia amortigua esas oscilaciones. Lo mismo pasa en el sistema eléctrico. Si hay un cierto desequilibrio entre generación y demanda y el sistema tiene mucha inercia, pues esas oscilaciones se atenúan. Pero vamos con la potencia reactiva. Esto se explica muy bien con una jarra de cerveza. Voy a poner una jarra de cerveza que está llena totalmente, pero no todo será cerveza. Lo que es la cerveza propiamente dicho sería la potencia activa. La espuma sería la potencia reactiva. El total de la jarra sería la potencia aparente. Y la fracción de cerveza respecto del total de la jarra sería el factor de potencia. De manera que cuando es 1, quiere decir que toda la jarra está llena de cerveza y no hay espuma. Sí. O lo que es lo mismo, que se puede emplear toda la potencia... Toda la potencia que ha generado ese generador se puede utilizar en producir lo que sea en casa. Arrancar la lavadora, poner una resistencia y que haga calor... Totalmente. La potencia, esa potencia es la potencia útil. La potencia activa es la potencia útil, y la potencia reactiva, el problema que tiene es que sobrecarga las líneas, sobrecarga los transformadores y por lo tanto va en contra de la amortización de las inversiones.
Pero existe y no se puede evitar, ¿no? Luego Claro, existe y no se puede evitar porque también es necesaria. Es la que crea los campos magnéticos que hacen funcionar los motores y hace funcionar a los transformadores. Para ya los ingenieros, si viéramos las ondas de tensión y de corriente en un osciloscopio, pues veríamos que cuando todo es potencia activa, la tensión y la corriente están en fase. Cuando todo reactiva y es de tipo inductivo, es la onda de intensidad la que retrasa respecto de la tensión. Y cuando es de tipo capacitivo es al revés. La de intensidad adelanta respecto de la tensión. En un caso son menos 90 grados, en el otro son más 90 grados. Por lo tanto, de alguna forma, lo que interesa en el sistema eléctrico es que la inductiva y la capacitiva estén lo más compensadas posible. Si conseguimos eso, tenemos un sistema más estable y tenemos un sistema, digamos, con mayor rendimiento y menores pérdidas. Vale, creo que tenemos otra analogía, ¿no? Sí, Fernando le gusta emplear otra... Bueno, yo sí, sobre todo pensando en que quizá cuando comparamos el sistema eléctrico con nuestro cuerpo, a lo mejor nos sentimos un poco más identificados y entendemos algún parámetro mejor. Para mí, el sistema circulatorio sanguíneo es bastante paralelo al sistema eléctrico de potencia. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué tenemos en el sistema circulatorio sanguíneo? Pues tenemos una corriente, el corazón bombea con una tensión arterial para provocar una corriente sanguínea. Un desplazamiento. Un desplazamiento. La corriente fluye por nuestras arterias. Gracias a la tensión que genera o que propulsa el corazón. Pues es que es lo mismo en la electricidad. En la electricidad tenemos los generadores que son capaces de transportar corriente eléctrica por las arterias, líneas de alta tensión, gracias también a tensión eléctrica. En definitiva, tensión arterial, tensión eléctrica. Corriente sanguínea, corriente eléctrica. Hay un paralelismo. ¿Todo para qué? Pues para el fin mismo que tiene el sistema circulatorio, transportar oxígeno y nutrientes a los órganos. A la lavadora. A nuestros órganos. Y en el sistema eléctrico es lo mismo, transportar potencia a la lavadora. Pero es que en hay resistencia ahí en ese transporte, ¿no? Hay resistencia y hay un factor que vuelve a aparecer como fundamental, el colesterol eléctrico. El colesterol eléctrico es la potencia reactiva. Es decir, si la onda de corriente se adelanta mucho o se retrasa respecto de la tensión, tenemos colesterol y hay que compensarlo. Lo ideal es que haya la menor descompensación. Y creo que en ese sentido, pues, los generadores convencionales, es decir, los que conocemos todos con las centrales nucleares, las térmicas, los alternadores síncrono, que tantos hemos oído hablar de generación síncrono, son perfectos porque compensan cualquier descompensación que haya de reactiva. Son capaces de, si hay mucha reactiva, si hay mucha demanda de reactiva, la generan. No hay más que sobreexcitar el rotor y tenemos generación de reactiva. Y si por el contrario tenemos exceso de reactiva en la red, ellos subexcitan el rotor y funcionan como absorbentes de reactiva. Vamos a ver, de tal manera que la onda consiguen acercar la onda de tensión con la onda de corriente. Dice generadores síncronos son los generadores los que había en la época de Tesla. Claro. ¿Y entonces qué sucede? Son rotativos y tienen unos imanes, y un rotor y un estator. Exacto. ¿Y son los que hay menos porque hay muchos más inversores y electrónica de potencia, ¿no? Acabas de poner el punto en la llaga. El dedo en la llaga es que la fotovoltaica no tiene máquina rotativa. Las fotovoltaicas, los eólicos, los que son generadores... Ese desfase y esas ondas las generan de forma artificial. Las generan con electrónica. Con electrónica y no son capaces de compensar esa reactiva. Y ahí es donde nos encontramos que cuanto más generadores fotovoltaicos, menos capacidad de compensación de forma automática tenemos como si utilizáramos los generadores síncronos convencionales.
Bueno, creo que te toca ahora que nos expliques un poco más lo de las renovables sí, yo y la electrónica. Para ilustrar todo esto con algún ejemplo o algún número, pues claro, el sistema eléctrico, que tradicionalmente era generación, transporte, distribución y consumo de una manera muy lineal, se generaba media tensión, se elevaba, la tensión se reducía y se reducía todavía más para alimentar a los pequeños consumidores, pues se ha transformado. Y eran unas redes muy estables. Sí. Y que además se conocía muy bien cómo controlarlas. Sí, el colesterol y todas esas cosas. En el año 2000, el 96% de la generación era de tipo síncrono, es decir, centrales nucleares, ciclos combinados, síncrono, rotativas, hidráulicas, eso es, alternadores que giran a una velocidad que representa la frecuencia con una expresión según el número de pares de polos. Ya no entres en eso, estamos hablando de genérico. Pero, sin embargo, en el año 2024, el último que tenemos datos completos, ese 96% ha pasado solo a un 57%. Quiere decirse que el complemento, que en el 2000 era un 4%, ahora prácticamente es la mitad. Y en épocas del año, por ejemplo, en primavera, cuando hay buen tiempo, pues ese porcentaje de generación síncrona todavía disminuye más. La generación está con renovables, hablamos de eólica, fotovoltaica, se conecta a través de inversores a la red y tiene dos características muy importantes. Una, que carece de inercia. La inercia en los alternadores síncronos de toda la vida pues la dan las propias máquinas eléctricas y las turbinas que hacen mover estas máquinas eléctricas. Son grandes masas giratorias y eso tiene mucha inercia. Los convertidores electrónicos no tienen inercia, salvo que se les dote de alguna manera particular con inercia sintética, pero eso todavía está poco desarrollado o poco instalado. Y la otra característica de la generación renovable es que es intermitente, porque la fuente primaria, el viento y el sol, pues va cambiando a lo largo del día. Eso lo que hace es que el sistema eléctrico sea más difícil de equilibrar, porque en la planificación del mercado diario no solamente hay que estimar la demanda, sino también hay que estimar la oferta. Y la generación fotovoltaica pues, puede cambiar mucho de un momento a otro. Completando lo que decía Fernando, son los generadores síncronos de más de 30 megavatios de potencia los que tienen esa capacidad de absorber o de inyectar reactiva. Mientras que los generadores fotovoltaicos o la generación fotovoltaica, aunque desde el año 2000, según una cierta normativa que les exige esa capacidad técnica para conectarse a la red, pero realmente esa no está todavía habilitada, no está desarrollada, no se les permite o no se les ha permitido hasta ahora que la usen, con lo cual tiene que funcionar a factor de potencia fijo. Recordamos lo de la cerveza, a 0,98, entre 0,98 inductivo y 0,98 capacitivo. Eso quiere decir que la jarra tiene que estar más llena de potencia activa y se les permite un poquito de potencia reactiva. Pero esa potencia reactiva no es regulable. La tienen, pues si la tienen inductiva, en un momento hace falta capacitiva, no tienen esa capacidad de controlarla. Vamos, para no alargarnos más, luego vamos a hablar y repetir todo esto cuando veamos las causas del apagón. Ahora lo que quería preguntar es que nos expliquéis rápidamente, esto, muy sencillo, esto de la subasta de la luz, que todos los días sube, baja. Sí. ¿Cómo se acoplan las centrales? Bueno, yo creo que efectivamente vamos a ser breves aquí para acelerar un poquito. Y el operador del mercado ibérico tiene como función el planificar cómo se va a distribuir la generación y la producción para el día siguiente. Y para ello lo primero que hace es pedir... El operador es el que hemos visto en la televisión, Redella. ¿Red eléctrica? No, exactamente. Operador del mercado. Es el operador, ese sería el operador del sistema. Es el operador del mercado. Y ese es el que pide a los productores cuál es su oferta de energía y a qué precio. Esto es todos los días a las 12, ¿no? Para el día siguiente. Eso es. A las 12, justamente a las 12. Para el día siguiente se pregunta, a ver, ¿qué nos ofrecéis y a qué precio? Es curioso, porque los primeros que ponen encima de la mesa su oferta puede ser a precio cero o incluso a precio negativo. Y es curioso, ¿cómo puede ser que la energía sea a precio negativo? Pues muy sencillo, porque les cuesta más parar y arrancar de nuevo. Por lo tanto, prefieren gastar, el gasto es menor. Y las nucleares están siempre, ¿no? Entiendo, bueno, no se pueden entre parar. las nucleares y las renovables. Digamos que ahí están las primeras. Pero, ¿qué sucede? Que esto, el precio es marginal, es decir,
el último que entra en el juego para cubrir la demanda, en la franja horaria correspondiente, es el que marca el precio a todos los demás. Aunque el primero hubiera apostado o hubiera puesto el precio cero, realmente el precio lo va a poner el último que ha entrado. Y esto se hace hasta el 1 de octubre, se hacía esa tasación horariamente. Ahora ya, a partir del 1 de octubre... Eso genera muchas conexiones y desconexiones de generadores. Bueno, sí, eso exige... ¿Y si será cada 15 minutos? Exige, el operador exige un esfuerzo adicional. Pero bueno, después de esa planificación, el operador ya tiene que ver las disponibilidades que tiene y se hace un programa viable teniendo en cuenta que puede haber alguna central que esté indispuesta, no está disponible. Y por lo tanto tiene que cubrir esas situaciones con el siguiente productor que entre en juego. Incluso hasta en el mismo día hay una casación de última hora que sería el mercado último para hacer la casación porque hubiera algún imprevisto de última hora. O sea, y esta es la forma Para nuestros seguidores también, para hacernos una idea, creo que, no sé si la potencia instalada son 35 y la máxima son 17 o algo así. Así que realmente tenemos mucha potencia de generación comparada con la mayor demanda que podemos esperar un día, ¿no? Sí. Está sobradamente y es cuestión de matizar un poco. Efectivamente. Vale. Si os parece, pasamos al siguiente bloque, que es ¿qué creéis que pasó el día del apagón, ¿no? Sí, si habéis analizado los informes del gobierno, que ya los tenemos. Hay muchos informes de distintos agentes, todos los hemos leído, todos los hemos analizado. Bien, lo primero que habría que hablar es de los precedentes, porque no fue una situación que aconteciera por primera vez el día 28 de abril, sino que días previos, especialmente el día 22 y 24 de abril, ya avisó, el sistema ya avisó. Concretamente, el día 22 de abril se produjeron desconexiones en la refinería de Repsol, en Cartagena. 11 subestaciones de Adif también dispararon por sobretensión, estaban conectadas a la red de transporte y la red de transporte pues, superó los 435 kilovoltios, que es el límite que marcan los procedimientos de operación para la red de transporte de 400 kilovoltios. Es la más alta, ¿no? 400 kilovoltios, ¿verdad? Sí, es la red de transporte más alta que existe en España. El motivo es muy parecido a lo que pasó el 28 de abril, no exactamente lo mismo, pero bastante parecido. Era por la tarde y se produjeron unas rampas de renovables que desconectaron a raíz de 500 megavatios por minuto. Es decir, que en un minuto se perdieron... ¿Eso es porque tuvieron problemas? Porque no había... No era por ningún tipo de problema, sino que por temas de mercado, pues, porque era por la tarde y ya había menos recursos, a las 7 de la tarde, pues desconectaron y tenían esa capacidad de desconectar en una rampa muy rápida. Eso, digamos que se compensó con un cambio del programa exportador desde Portugal hasta Francia. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una disminución de potencia activa circulando por muchísimos kilómetros de línea. ¿Eso qué quiere decir? Menos corriente, menos reactiva inductiva. Por lo tanto, el efecto de la capacitiva se incrementa y eso provoca una sobretensión. Y eso es lo que provocó ese día la sobretensión. En la bibliografía, el colapso por disminución de la tensión está muy estudiado, es lo que se llama colapso de tensión. Esto sería como un colapso por sobretensión. Y hay precedentes. Hay un precedente en Nueva York en el año 77 que está documentado y lo achacan perfectamente a un descontrol en el balance de reactiva. Si quieres, Fernando, vamos a las condiciones iniciales. Sí, bueno, efectivamente, quizá el 28A fatídico, pues tendríamos que decir que la generación síncrona era escasa, bastante limitada. Teníamos de forma importante 11 centrales de generación síncrona, alrededor de 6 de gas, 4 nucleares y una de carbón.
de tal manera que era comparativamente pequeño la producción síncrona. En concreto, pues, estábamos produciendo del orden del 80 y tantos % era 80 y tantos. Sí, 82%. Esto no era frecuente, ¿no? No, de la renovable, que era el 82%, realmente el 71% era fotovoltaica. Pero básicamente la fotografía del 28A es que se estaba produciendo 32 gigavatios, de los cuales alrededor de 25 gigavatios era consumo propio. Eso es una cantidad pequeña, alrededor del 56% del valor máximo que se absorbe. Y el 7 gigavatios eran exportación. Y además se estaba produciendo de una forma muy descompensada dentro de la península, porque se generaba en el sur, Extremadura, Andalucía, y se consumía en el noreste y Francia. En concreto, pues del orden de 19 gigavatios se estaban produciendo en el sur de España, entre el sur y Andalucía y mucha Extremadura. Planta solar, porque tenemos mucha planta solar. Claro, ahí teníamos una muy gran producción de renovable fotovoltaica, pero tan solo se consumía en esa zona alrededor de 8 gigavatios, es decir, 11 gigavatios se estaban transportando por esas líneas. Y esto es un punto muy crítico, porque el que haya una potencia demandada por unas líneas de tan gran longitud supone que se está produciendo un alto nivel de potencia reactiva, que seguro que en ese momento estaba compensada, la reactiva capacitiva con la inductiva, para poderlo tener equilibrado. Porque había mucha línea, mucho colesterol. Pero claro, pero el colesterol, digamos que estaba compensado o podía estar compensado, pero cualquier perturbación lo iba a descompensar y iba a ser muy difícil ajustarlo. O sea, el sistema era frágil. Era frágil, era débil. Acabas de poner también otro punto importante, que lo veremos después. Pero el sistema estaba en unas condiciones de trabajo débiles, frágiles, inestables, manteniéndolo en equilibrio, pero es un equilibrio ciertamente inestable por la gran longitud de las líneas que transportaban esa potencia. Esta es un poco la fotografía. Cuéntanos, Pascual, el tema de las oscilaciones de tensión que tú comentas. Todos los informes coinciden en decir que el origen fue multifactorial, ¿no? El origen del apagón. Pero conviene recalcar que cada evento fue la causa del evento siguiente. Por lo tanto, es muy significativo prestar atención a los primeros eventos que en esa mañana, pues en efecto, fueron las oscilaciones. Se produjeron varias, dos de ellas son las más significativas. La primera es a las 12:03 y dura unos 5 minutos, frecuencia 0,6 Hz. La segunda a las 12:19 y dura 3 minutos. Estas oscilaciones no es de extrañar que se produzcan en redes débiles. Redes débiles son aquellas que cuando se produce un cortocircuito, la red inyecta poca intensidad de cortocircuito en ese punto, tienen poca potencia de cortocircuito. Esto sucede cuando hay mucha generación renovable conectada a través de convertidores del tipo grid following. Hay otras tecnologías que El convertidor es el que produce convertidor la corriente continua en eso, corriente alterna. ¿vale? Eso, el que cambia la frecuencia cuando es generación eólica para pasar a los 50 Hz. Entonces, la potencia de cortocircuito, para que lo entendamos, es la de una fuente, es la mayor intensidad que puede dar en caso de que hagas así con los cables. Eso es, ¿vale? Eso es. Se produce un cortocircuito, entonces, ¿qué intensidad es capaz de dar una fuente? Una fuente ideal es capaz de dar una potencia de cortocircuito infinita, porque no tiene impedancia que limite esa intensidad. Pero bueno, es bueno que la red sea capaz de dar una potencia de cortocircuito alta. Claro. Porque eso le da robustez. Eso es. Y si no hablamos de redes débiles. También era una red débil porque había muchas líneas de 400 kilovoltios desconectadas, o bien por temas de mantenimiento, o bien que se habían desconectado por restricciones técnicas precisamente para evitar subidas de tensión. O sea que esto es algo que ya en las restricciones técnicas se tenía en cuenta. Bien. Por todo aquello que ya... Sí.
El operador del sistema tomó una serie de medidas para amortiguar estas oscilaciones y consiguió hacerlo. ¿Qué medidas? Redujo el intercambio exportador con Francia. Estamos hablando de Redilla ahora, del operador de red. Sí, Red Eléctrica, efectivamente. Redujo ese intercambio exportador con Francia, conectó una serie de líneas de 400 kilovoltios. ¿De cuántos? Eran 3 gigavatios, ¿no? Lo que tenemos. Francia. En ese momento había, sí, de ese orden, de exportación. En ese momento, sí. Como digo, conectó más líneas de 400 kilovoltios y al mismo tiempo que teníamos oscilaciones, la tensión era baja, con lo cual desconectó hasta 8 bancos de inductancias. Esto eran ya las 12:24. Al realizar todas estas maniobras, vio que la tensión tenía ya tendencia a subir, con lo cual, aunque había desconectado 8 bancos de reactancias, volvió a conectar 5 entre las 12:26 y las 12:28. Y más o menos, aunque tal vez con cierta tendencia a subir la tensión, pero el sistema se estabilizó. Esto se hace hablando y se controló. Entre el operador de la red nacional y las diferentes operadoras eléctricas, ¿no? Bueno, muchas veces no hace falta. O sea, los bancos de inductancias los controlan a distancia. Entonces, simplemente deciden que hay que dar esa orden, dan y ejecutan esa orden de forma automática. Entonces, el sistema estaba estable y preparado para lo siguiente que pasó, que fueron ya los disparos de generación. El primero, que sería un evento 2,5, entre el evento 2 y el evento 3, fue una pérdida de generación de pequeña potencia, de más de 1 megavatio, pero de no mucho más, e incluso de generación asociada al autoconsumo. Toda esa pérdida de generación lo que hizo es aumentar la tensión. De una forma... Perdona que te interrumpa para que nos entiendan, tejados, que cada vez tenemos más, que van al centro de transformación de nuestra zona y se suele consumir dentro de la misma zona esa energía. Bueno, o incluso dentro de la misma casa. O sea, es el caso del chalet que tiene sus placas y está... Que ahí Red Eléctrica, el operador, no sabe lo que está pasando. Le cuesta mucho saber ya lo que pasa por ahí. Solo lo sabe de forma agregada. Otra cosa importante que creo que la gente no lo sabía, que normalmente los inversores los que tenemos en casa, con los tejados, cuando no ven red, se desconectan. Sí. Porque no son off-grids. Sí. Tienen que funcionar siempre sobre la red. Esto efectivamente fue un problema durante el apagón porque había mucha gente que creía que al tener las placas fotovoltaicas durante el apagón iba a poder tirar de esas placas, pero como tienen unos sistemas... y le hubiera venido bien a la red porque a muchos que haya que aguantan, pues y digamos, menos caída sin grandes transformaciones se puede adaptar una instalación haciéndola que esté interconectada y pueda funcionar de forma independiente también de la red. Eso es una de las muchas lecciones aprendidas. Bueno, el caso es que después de este primer evento hubo hasta 3 eventos más, el 3, 4 y 5, con desconexiones de generación realmente de subestaciones de infraestructuras comunes de evacuación de un conjunto importante de generadores. Fueron distintos disparos a las 12:32:57, 12:33:16 y 12:33:17. Las subestaciones del sur, ¿no? Que había en Badajoz. Sí, eso es. Que tienen muchas renovables conectadas a Sevilla, subestaciones, ¿no? Que son Huelva, como puntos de conexión, ¿no? Eso es. Son lo que son subestaciones de evacuación que recogen toda esta generación de tipo renovable. Ha habido mucha discusión en los distintos informes si estos disparos estaban justificados o no. Posiblemente los primeros disparos no estuvieran justificados, todavía la tensión no sobrepasaba los límites de los procedimientos operativos, pero a partir de un cierto momento, pues los siguientes disparos ya estarían plenamente justificados. Total, que a las 12:33:21, desde el primer disparo, 12:32:57, 12:33:21, han pasado solo 24 segundos desde ese primer disparo más significativo, con lo cual de una forma muy rápida se produjo ese fenómeno de cadena, de disparo en cadena, si se quiere, efecto mariposa, y a las 12:33:21 se desconectaron todas las líneas de conexión alterna con Francia, con lo cual el apagón ya era totalmente inevitable. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy
y acercando el mañana. Si os parece, pasamos al análisis de lo que pudo fallar. Fernando, si quieres empezar tú. Bueno, sí. O de lo que creemos. Bueno, hay unos informes ya que dan mucha luz, ¿no? Sobre sí, yo creo que ya vamos a remarcar un poco lo que se ha venido diciendo, porque al final lo primero de todo es el concepto de la red débil. Esa es una circunstancia crítica, porque esa red débil, que yo la podría establecer la analogía pensando en el sistema circulatorio, en ese corazón de no deportista, de sedentario, que no es capaz por sí solo de mantener la tensión. La potencia de cortocircuito. Eso es, no el corazón la tensión. No era capaz de mantener. No es capaz de mantener la tensión, porque es débil. Y entonces, ante cualquier circunstancia se desestabiliza su tensión, su frecuencia, y pierde la estabilidad. Uh-huh. Y esa es una de las primeras causas de fallo, esa red débil. Muy unido a ese concepto es que Red Eléctrica, con el fin de compensar esa debilidad de la red, establece, pone en marcha más líneas en paralelo, conecta más líneas con el fin de, de hacerla más fuerte, pero no porque el corazón sea fuerte, sino porque establece más caminos para que la impedancia sea más pequeña y de esa manera pueda suministrar corriente. Pero claro, es verdad, con eso consigue aumentar la potencia de cortocircuito, pero a la vez, al hacer más extensa la red, genera más efecto capacitivo entre conductor y plano de tierra. ¿Y eso qué hace el efecto capacitivo? Potencia reactiva capacitiva. Con lo cual estaba introduciendo una fortaleza, pero a la vez estaba poniéndose más cerca del borde de la mesa, el vaso, ese que hablaré luego después. Estaba poniendo una situación más crítica, porque cualquier descompensación de reactiva que hubiera habido después, que la hubo, sería más difícil de controlar. El ganar potencia de cortocircuito gracias a ese mallado superior tenía un riesgo. Evidentemente todo esto se puede compensar si tenemos fuertes y potentes compensaciones de reactiva, pero como generador síncrono, si hubiésemos tenido muchos generadores síncronos, pues hubiesen sido muy buenos. ¿Por qué? Porque las centrales convencionales compensan la reactiva y entonces, a pesar de que haya una descompensación, hubiesen entrado, pero no era el caso. No era el caso. Estamos vuelvo a remarcar el concepto de que teníamos mucha potencia fotovoltaica. Decíamos con coseno de phi 0,98 que parece que es casi 1. No nos engañemos. La espuma de la cerveza era el 20% del todo el contenido. Si tú haces, como matemático, arco coseno de 0,98 y multiplicas después el ángulo que te ha dado, o haces el ángulo que te ha dado por el seno, sale 0,2. Es decir, ese porcentaje que aparentemente parece que es que el 0,98 prácticamente estábamos perfectos, ni hablar. Había un 20%. Y además, con un agravante que lo has marcado, Pascual, y que es importante subrayar, que no sabemos, esos generadores fotovoltaicos se comprometen a estar en el más menos 0,98. Pero el más menos es muy peligroso, porque puede ser que sea el menos y necesitaba más. Ellos mantienen ese factor de potencia y con eso se han quedado tan tranquilos, pero puede ser que estén contribuyendo negativamente, que yo necesitara el signo contrario para balancear la potencia reactiva. De tal manera que, atención, y ahí el último aspecto es que el PO7, el procedimiento operativo que marca la forma de funcionar, el 7.4, dice que sí, que efectivamente, que tienen que compensar reactiva el 30% de la reactiva, pero que lo pueden hacer dentro de una hora en el 75% de la hora. ¿Qué significa esto?
Es muy tarde. Que cuando lo necesiten, el 75% de la hora significa que los primeros 15 minutos pueden estar no dando nada. Y este problema hay que resolverlo dinámicamente, en este instante, no vale esperar 15 minutos. Por lo tanto, el procedimiento operativo también puede ser que no sea suficiente para compensar de una forma rápida el problema que hubo. Ese 75%, Red Eléctrica le pidió a la CNMC que se pasara al 90%, es decir, que en el 90% del tiempo, cuando hay esa necesidad de compensar la reactiva, los generadores síncronos la pudieran compensar, pero ahí la CNMC hizo una encuesta pública y las distribuidoras pues alegaron, yo creo que con razón, que hay limitaciones tecnológicas en los generadores inversores. síncronos. Los generadores síncronos. Estamos hablando de los que realmente estaban regulando reactiva, pero que el PO74 solamente les pedía que pudieran regular el 75% del tiempo de las muestras que se tomaban en una hora. Y eso, después de que en septiembre ha habido otra vez problemas con las oscilaciones de tensión y hemos estado un poquito en riesgo, pues de forma urgente Red Eléctrica pidió a la CNMC que del 75 pasara al 90, pero la CNMC la verdad que ha estado en una situación de mucho equilibrio y ha dicho, después de escuchar a los generadores, que no es posible porque tienen unos tiempos de respuesta y no pueden, digamos, se pondría en riesgo el propio funcionamiento de los alternadores. Bueno, completar... Yo creo que también tenemos que hablar del mercado intradiario, ¿no? Sí, yo voy a hablar algún motivo más del apagón, precisamente lo del mercado intradiario. Ha explicado Fernando que el día del apagón el mercado diario era cada hora, pero ya el intradiario era cada 15 minutos. Entonces, los arranques y paradas de los generadores que se conectan a través de inversores pues eran muy rápidos y eso provocan variaciones de la potencia, variaciones de intensidad por las líneas y eso dificulta el control de la tensión. Y reconfiguración de la red, el transporte. Claro, sí, pero es que aunque no cambie la red, si tú tienes una rampa que pierdes, por ejemplo, potencia transmitida por la red pasa de absorber reactiva a absorber mucha menos reactiva y la tensión sube. Entonces, esas rampas ahora mismo se están evitando y se están haciendo pasar aproximadamente a 15 minutos. Otro tema de interés es que el proceso de sobretensión fue muy rápido. Y hemos dicho que prácticamente en 20-24 segundos pasó de una situación completamente descontrolada y llegó el apagón. Entonces, la información... es una red débil otra vez. Son unos cambios muy rápidos, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, cuando se ha querido volver a estudiar todo, pues se ha encontrado que en muchos nudos, subestaciones, sobre todo en la parte de distribución, estas de evacuación que colectan la energía de muchos convertidores, no se tenía información suficientemente rápida. Los sistemas de control, adquisición de datos, pues lo mismo te daban una información de tensiones y corrientes cada 10 segundos. Y eso es muy lento. Entonces todo eso también hay que revisarlo. Hay que tener sistemas mucho más rápidos de información para poder... Y con mayor cantidad de señales, entiendo. Claro. Y para poder tomar decisiones y seguir consignas en tiempo real. Por supuesto, lo del PO74, porque... hay que aprovechar la capacidad de regulación de reactiva que tiene la generación renovable. De hecho, el PO74 se cambió en el mes de junio y ya se están habilitando a toda esa generación renovable poco a poco. Hay que hacer pruebas, tardará un tiempo, lo tendremos a lo largo del año que viene, pero no tiene sentido que no contribuyan también al control dinámico de la tensión mediante la generación o la absorción de reactiva. Y por último, contribuyó al apagón, pues que los sistemas de defensa que teníamos, que consistían sobre todo en el deslastre de cargas, están pensados para cuando hay un déficit de potencia activa. Hay poca generación, se van desconectando cargas, primero las centrales de bombeo, luego una serie de cargas a medida que va bajando la frecuencia, y eso puede compensar y puede estabilizar la red, aunque sea desconectando a una serie de consumidores, cuando el problema es de potencia, cuando el problema es de sobretensión por descompensación de la reactiva. Esto no consigue separar unas áreas de otra, aislarlas y evitar que sea un apagón tan grande. Eso es, limitar el sistema. Las protecciones de sobretensión actuaron todas sin ninguna selectividad, sin ninguna temporización y digamos, pues eso nos llevó
al apagón. Fernando, ¿quieres completar algo más para acabar Bueno, esta parte? simplemente, pues Nos al quedan final, 2 minutos para esta parte. Simplemente al final, de formas de síntesis, cabría decir que era difícil, era una situación difícil de controlar, y es porque, y voy al símil del vaso cerca del borde de la mesa. Es decir, si ponemos un vaso cerca de un borde de la mesa, y esto significa que ese vaso tenía estaba con una proporción muy alta de renovable que no podía compensar reactiva. El concepto de reactiva yo creo que ha aparecido en este programa y es de los aspectos que no se ha comentado demasiado. Y esta es la situación. Si tenemos el vaso muy cerca del borde de la mesa, cualquier agente de los que entraban en juego, que era el operador del sistema, las compañías eléctricas, los productores, los consumidores, cualquiera podía tirar ese vaso. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues evidentemente colocando el vaso en una posición más estable, que no corra el riesgo de que cualquiera pueda llegar a tirarlo. ¿Y eso qué significa? Pues efectivamente tener el sistema mejor controlado. La primera acción es más generación síncrona, y tener compensación de reactiva si es necesario suficientemente amplia. Y ese es un poco el concepto que va detrás. No es tanto quién tiró el vaso, sino quizá el vaso estaba en esos momentos muy cerca del borde y era fácil. Ya estaba antes. Estaba y se demostraba que el vaso estaba. Y seguimos produciendo una cantidad renovable tremenda. Bueno, sí, yo vale, espero que... Si os parece, vamos ya a ir concluyendo recomendaciones y soluciones que podemos dar desde esta humilde posición vuestra como expertos y desde la Fundación. Bueno, yo creo que lo primero sería cambios normativos que ya se han iniciado, especialmente el PO74, que como digo, pues después era del año 2000 y ya en junio de este año pues tuvimos una nueva versión del PO74 que ya permite un control dinámico de la tensión mediante el control de la reactiva. También cambios en otros procedimientos, pero este tal vez es el más significativo. Otro aspecto pues, es reforzar las labores de inspección. La reglamentación sector eléctrico es muy extensa, entonces luego lo que se escribe en los procedimientos operativos pues hay que asegurar que se cumpla. Y eso pues hay que combinar de una manera muy equilibrada tanto actividades de simulación mediante programación con actividades de medidas y pruebas en campo. Yo creo que eso es fundamental. Por ejemplo, pues hace mucho tiempo en el laboratorio hacíamos pruebas de aerogeneradores provocando huecos de tensión con un camión que se llevaba allí, se producía el hueco y dice no se tiene que desconectar el generador, y lo probábamos, pero haciendo un ensayo que representaba las condiciones reales luego, ¿no? Otro tema es mejorar la observabilidad que tiene el operador del sistema de la red. Hemos hablado de que todas esas instalaciones que están en los tejados con autoconsumo, Red Eléctrica es incapaz de conocer, de saber lo que pasa. Pues hay que establecer mecanismos, sea a través de los contadores inteligentes o sea a través del método que sea, para mejorar la observabilidad y también en subestaciones de evacuación de grandes grupos de generadores, instalar, por ejemplo, sincrofasores. Los sincrofasores son medidas de tensiones y corrientes, pero sincronizadas a través de GPS. O sea, si te entiendo, asumiendo lo que decíais antes, mejorar los sistemas de escalado, de adquisición de señales, tener más sensores, tener más información de todo lo que es generación distribuida y de puntos de suministro, incluso de generadores medianos, pequeños, que ahora mismo los sistemas de simulación no contemplan. Y entiendo que mejorar los sistemas de simulación también, que tiene Red Eléctrica en este momento, que quizá no estén actualizados y que habrá que actualizar, y mejor que se haga ya con toda esta cantidad de variables que todavía falta por tomar. Sí, lo que es indudable es que el sistema eléctrico pues, ha cambiado enormemente y sigue cambiando. Y que todo esto, digamos que se está estudiando extensamente en toda Europa y en todo el mundo. O sea que aquí... Pero además... También hay un tema
que habéis tratado vosotros y que creo que se puede quedar fuera de lo que hemos comentado. ¿Realmente tenemos la red que corresponde? ¿Se han eliminado partes de la red? Sí. Creo que se han optimizado los trayectos de la los caminos de energía, las líneas de alta tensión, pero lo que tú decías también, para una red más fuerte eso es. O sea, hace falta tener mayores interconexiones, ¿no? Y también mayor interconexión con Francia, ¿no? Hay que hacer una red más fuerte, con mayor potencia de cortocircuito. Esto ha salido ya en varios momentos en esta charla. Y sobre todo, mayor capacidad de compensación de reactiva. O sea, esto ha sido y sigue siendo un tema que quiero remarcar. Que no solamente son los generadores síncronos, hay baterías también para... disponer de compensadores síncronos, que no son otra cosa, sino motores Está girando en la subestación. Motores que están en vacío y que les sobreexcitas o los subexcitas el rotor. Y con eso consigues que trabajen como condensador o como reactancia en función de lo que necesites. ¿Que necesitas más efecto capacitivo? Lo sobreexcitas. ¿Que necesitas más efecto inductivo? Lo subexcitas. Bien, podrías utilizar compensadores síncronos, más reactancias disponibles en la red, más compensación estática con los sistemas más modernos a base de tristores que consiguen una regulación más suave, o incluso con los STATCOMs que trabajan con IGBTs y no necesitan ni reactancias ni condensadores, sino con electrónica de potencia se es capaz de cambiar la dirección y se puede los programar fasores, y lo hacen y solos, se puede ¿no? programar y automáticamente entrar. Eso es un tema, reactiva. Otro, por supuesto, también es el almacenamiento. Actualmente disponemos de alrededor de 3,3 gigavatios de almacenamiento y fundamentalmente en bombeo. Se prevé que en el 2030, o se te marca como objetivo, disponer de 28 gigavatios de almacenamiento, 8 de bombeo y el resto que pueda ser de baterías, de hidrógeno, en definitiva, reforzar el almacenamiento. Pero tiene todo doble sentido, además, reforzarlo, no solamente que lo que vamos a lograr es que las renovables que solamente van a funcionar durante el día o cuando hace viento, en ese momento podemos acumular energía para luego utilizarla en las horas que Pues sería muy bueno, efectivamente, ese enfoque ese es el perfecto para luego después, en momentos de debilidad, entren en juego, porque las fotovoltaicas no tienen reserva. Así como cualquier otra central puede tener una reserva que pueda darla, una fotovoltaica va prácticamente a lo máximo que pueda. De tal manera que no... Y por último, pues efectivamente, que yo marcaría es los inversores grid forming, que son capaces de generar tensión y, por lo tanto, ser contribuidores de potencia activa y potencia reactiva. En definitiva, mejorar en ese sentido esos inversores para que puedan entrar en juego de una forma más activa en potencia, y nunca mejor dicho, tanto aportando potencia activa reactiva según sean las necesidades. Pascual, nos queda poco tiempo. Sí, no, ya vamos concluyendo. Terminando, transmitir simplemente el mensaje de que la transición energética y el incremento todavía más de la generación renovable es perfectamente compatible con una red estable. Fernando lo ha comentado, hay soluciones para que, aunque ahora mismo en ciertas condiciones de operación la red es débil, se pueda hacer fuerte manteniendo la generación renovable, sea a través de baterías, que da esa generación de reactiva, además pueden aportar inercia sintética, o cambiando los convertidores pues de grid following a grid forming. Además, recalcar lo que has comentado de las conexiones internacionales. Ahora mismo estamos solo en un 4%. Aumentar las conexiones internacionales te permite generar más renovable y, si sobra aquí, exportarla, por lo tanto evitar el vertido y poder utilizar esa capacidad de las renovables al 100%, y además te permite estabilizar el sistema. Estabilizar el sistema. Da más rigidez. Claro. Y por último, si acaso, hacer una reflexión, que el sistema eléctrico es algo realmente complejo y que todos los que participan en el sistema eléctrico, el operador del sistema, que a su vez hace de transportista, los distribuidores, los generadores, los grandes consumidores, los comercializadores y los reguladores, tienen que colaborar
entre todos, diríamos, para el bien común. Y en este caso, lograr el bien común es conseguir un sistema eléctrico más estable, más fiable y más seguro. Esa es un poco mi reflexión final. Yo creo que, bueno, me quedo con todo lo que habéis dicho, creo que es muy importante. Vamos a tener otro segundo programa para hablar de algunos detalles más del apagón y además para tener la oportunidad de escuchar a José María Martínez Val, que es el director de la Fundación y que creo que nos va a dar una charla casi magistral sobre el tema de la electricidad. Yo me quedo con que realmente deberíamos de quitarle hierro a lo que ha ocurrido. Yo creo que ha sido un buen ensayo. Dentro de lo que cabe, creo que se recuperó la red. Yo tenía mucho miedo cuando ocurrió, porque los que somos técnicos sabemos lo difícil que es recuperar la red en ese momento, y Red Eléctrica se lo tomó con mucha tranquilidad, pero con suficiente diligencia para que no fueran 3 días, porque si llegan a empezar a reconectar y hay sucesivos fallos, que es lo que yo no quería que ocurriera, entonces sí que hubiera sido catastrófico. Creo que las redes de telecomunicaciones, la gente se queja mucho, pero pudimos utilizar SMS si estuvieron funcionando relativamente dentro de un orden y fue un buen ensayo. Creo que ha denotado lo que vosotros habéis dicho, que tenemos una red débil cuando tenemos tanta producción de renovable, que hay que exportar más porque además si producimos más tenemos potencia instalada que casi es... Bueno, es que solamente con los molinos de viento creo que cubrimos toda la demanda nacional en un día punta. Si tuviéramos aire ese día, todo el día, claro, que tampoco es cierto. Pero vamos, para darnos una idea de la cantidad de potencia instalada que tenemos y que podemos vender en un caso al exterior, con lo cual hay que reforzar también esas líneas, ¿no? Bueno, y bueno, dar un mensaje un poco, yo creo, tranquilizador a la gente que nos esté escuchando, porque creo que se están tomando medidas correctas y que poco a poco se va a ir mejorando la red y evidentemente habrá que invertir y habrá que gastarse dinero en todas estas cosas que habéis propuesto vosotros. Así que muchísimas gracias, fantástico, gracias me ha encantado. por la oportunidad. Y hemos cubierto muy bien el tema. Muchas gracias, Javier. Un placer. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.